Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me siento muy feliz porque estamos iniciando el lunes leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo los 4 evangelios, ya vamos en el tercero. Acordemos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita estamos en el capítulo 4 de Lucas. Vamos a iniciar nuestro capítulo Marco Lucas. En lo que vamos para allá, ya sabes, puedes ponerle pausa a este video, tráete tu Biblia, tráete una libretita y una pluma para que vayas anotando lo que el Señor te vaya mostrando. Y este capítulo tiene 44 versículos. Entonces, vamos a leerlo, pero antes de eso, ¿qué les parece si hacemos una oración? Si tú quieres hacer una oración también, puedes ponerle pausa a este video, puedes escuchar esta oración, después hacer la tuya, o también puedes orar tú al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias nuevamente por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites levantarnos cada mañana. Te quiero pedir que tú seas, Señor, el que dirija este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que habla en nuestros corazones. Te quiero pedir que tu palabra llegue a muchas personas, Señor, y que lo escuchen los que lo necesiten escuchar, Señor. También edifica mi vida, bendíceme a través de esta lectura. Y, Señor, te quiero dar muchas gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 4. Entonces, venimos viendo sobre la vida de Jesús, sobre su nacimiento, las profecías, etcétera, también sobre Juan, su genealogía, entre muchas cosas que investigó Lucas, como ya lo vimos, el médico. Dice el capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, o sea, por Satanás. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí podemos ver cómo también Jesús, al ser 100% Dios, su carácter hipostático, y al ser 100% hombre, aquí demostró que él necesitaba alimento sólido, alimento físico, porque tenía hambre, como todos nosotros. El 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque él pues tenía hambre, ¿verdad? Y luego el versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí podemos ver un encuentro de Jesús con Satanás y podemos aprender muchas cosas. Pero lo que quiero puntualizar de este encuentro es que muchas veces a nosotros nos puede llegar a pasar como a nuestro Señor Jesucristo, que Satanás implanta ideas en nuestra mente, nos quiere tentar, nos quiere sobre todo hacer caer en estas 4 áreas, ¿no? Con nuestras necesidades físicas, con querer tener poder sobre ciertas cosas. También nos quiere probar con la misma palabra de Dios, porque le dice y lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. O sea, él está citando las escrituras muchas veces, pero él lo que hace es citar las escrituras y torcerlas, lo mismo que pasó con Eva, cuando Satanás, la serpiente astuta, la intenta engañar con lo que Dios dice, pero torcido. Entonces, aquí podemos ver cómo y aprender de nuestro Señor Jesucristo, de cómo enfrentar
las tentaciones que Satanás nos lanza en nuestra mente o en nuestra vida, etc. Porque Jesús, en primer lugar, no permitió que las mentiras de Satanás inundaran su mente. Al contrario, las reprendió en el momento y utilizó siempre la palabra de Dios para ponerlo en su lugar. Por ejemplo, le dice, escrito está, o sea, en la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver que nosotros, en primer lugar, necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras para enfrentar estas tentaciones y estos ataques de Satanás. Y después también le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros también podemos usar las tentaciones que Satanás nos lanza y como Él quiere que le adoremos, muy sutilmente nosotros caemos en adorar a Satanás cuando hacemos el mal, cuando caemos en las tentaciones que Él nos manda, etc. Cuando creemos que hay veces, no sé, que decimos, no, es que el Señor me dio este trabajo y me está bendiciendo, pero es un trabajo en donde yo ya no voy a la iglesia, en donde yo ya no veo a mi familia, en donde yo no tengo tiempo para servirle. Entonces, al contrario, ese trabajo pues no es algo que venga de Dios, pero lo aceptamos porque queremos más, porque queremos poder, porque nos pagan bien, etc. Entonces, muchas veces nosotros debemos de estar bien conscientes de que Satanás también actúa en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces, muchas veces Satanás así actúa en nuestra vida y nosotros no debemos de darle lugar, al contrario, con la palabra de Dios, reprender esos pensamientos, llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo y resistir al diablo, ¿no? Y una vez que Jesús tuvo victoria sobre estas tentaciones, pues el diablo se apartó por un tiempo. Y lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos tentaciones, lo resistimos. Él se va a ir porque sabe que nosotros podemos estar firmes en Dios. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que he oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Natán el sirio. Aquí podemos ver varias cosas en esta historia, ¿no? Jesús llega a una sinagoga, predica, se abre el libro del profeta Isaías. En ese momento se cumple la profecía de que el Señor iba a venir, de que iba a dar libertad a los cautivos, iba a sanar las enfermedades, iba a predicar el año agradable del Señor, iba a salvar a la gente de sus pecados, etc. Y después él da un ejemplo de lo que ellos estaban pensando o viviendo, ¿no? O sea, de médico, cúrate a ti mismo, o sea, salva primero a los de tu tierra en donde estuviste, en Capernaum, y después, ahora sí, pues a todos los demás, ¿no? Pero Jesús les dice, y les da estos 2 ejemplos, uno de Elías,
que habiendo muchas viudas, que habiendo muchas mujeres en Jerusalén del pueblo de Dios, pues Dios lo manda con una viuda de otro lugar que no era Jerusalén, que no era el pueblo de Dios, porque Él así lo quiso, porque Él quería salvar a esa mujer, quería proveerle de lo que ella necesitaba, porque Él sabía el corazón con el que ella atendió a Elías, ¿no? Y lo iba a atender. Y de igual manera pasó con la lepra, ¿no? Había muchas personas en Jerusalén que estaban leprosas que sin duda querían y necesitaban ser limpiados, pero Dios le concedió ser limpiado a un sirio, ¿no? Antes que a los de su pueblo, ¿no? Porque el Señor así lo quiso y porque el Señor tenía sus propósitos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo estos versículos. Y el 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, lo querían matar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, arrebatándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Qué bonita actitud de la suegra de Pedro, ¿no? A mí me impacta mucho y yo digo, muchas veces cuando el Señor cumple un milagro en nuestras vidas, solamente tomamos una actitud de gracia, de gratitud, ¿no? O a veces, no sé, podemos llegar a pensar que ya es normal, ¿no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos salve, etcétera, ¿no? Y podemos tener muchas actitudes equivocadas. Pero podemos imitar hoy la actitud de la suegra de Pedro, ¿no? De Simón, en el hecho de que, pues cuando el Señor nos sane, cuando nos ayude, y siempre, ¿no? Siempre debemos de servirle, pero más aún cuando el Señor haga un milagro en nuestra vida, cuando el Señor nos dé, pues sí, de su bondad, buscar hacerlo sinceramente, levantarnos al instante después de eso y servirle a Él. El 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. O sea, aquí podemos ver declaraciones desde el muchacho que el Señor expulsó al demonio en la sinagoga, hasta las personas que traía los espíritus eran expulsados, que ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, porque ellos lo vieron en el cielo. Entonces, esta es una declaración tremenda también, que nos da seguridad de que nuestro Salvador es el Hijo de Dios, es Dios mismo también, porque Él tiene este poder de reprenderlos, de callarlos, de sacarlos, de sanar personas, de sanar gente de diversas enfermedades. El 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, ¿no? Venía, sin duda, ahí en Capernaum llegó muchísima gente, ¿no? Que quería ser salva también, que quería ser sanada por Jesús,
pero Jesús también reconocía que debía de ir a otras ciudades, ¿verdad? A seguir sanando, a seguir predicando, lo más importante. Y esto, pues podemos tomar ejemplo de nuestro maestro en el hecho de decir, es necesario ir a otros lugares, ir con nuestros vecinos, ir con nuestros amigos de la escuela, ir con nuestros amigos del trabajo, nuestros compañeros, etcétera, y anunciarles el evangelio del reino de Dios. Entonces, podemos aprender esto de nuestro maestro, que sin duda fueron días muy pesados. Viajar, sanar, llegó la gente, llegó, hasta el amanecer el Señor dijo, ¿saben qué? Voy a ir a un lugar desierto, a un lugar apartado. Y todavía la gente le buscó, le dijo, y todavía él en Galilea empezó a predicar y a sanar y a otros, ¿no? Entonces vemos que nuestro maestro es un maestro activo, que estaba buscando predicar, estaba buscando sanar en todo momento, sin quejarse por el cansancio, sin decir que no, sino amando al pueblo, amando a sus hijos, amando a todos ellos que lo necesitaban. Entonces podemos imitar también esto de Jesús, esforzarnos por amar a otros, pero sobre todo llevarles la palabra de Dios, llevarles el evangelio. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.